50 clásicos de la filosofía. Capítulo 14. Ralph Waldo Emerson. A poco de cumplir 40 años, el gran trascendentalista estadounidense Ralph Waldo Emerson escribió Autoconfianza. Este aclamado ensayo se convirtió en símbolo de la ética del individualismo americano, pero era más complejo de lo que por lo general se consideraba. Aunque promovía la responsabilidad personal y la obligación de ser siempre uno mismo en lugar del conformismo social, el mensaje más profundo de Emerson era que el deseo de triunfar no debe plasmarse ejerciendo nuestra libre voluntad en contra del mundo, sino trabajando realmente al unísono con el universo. Casi 20 años después, su ensayo, El destino, era un intento de resolver la cuestión de que en medida somos el resultado de nuestros esfuerzos o productos de fuerzas invisibles. Sigue siendo una excelente reflexión sobre esta fundamental cuestión filosófica. El destino. Emerson empieza por admitir que el dictado irresistible de la vida es real, el destino existe, pero también afirma la importancia del individuo y el poder del carácter como fuerzas reales. ¿Cómo se conciben estos dos aparentes opuestos? En el ámbito personal, la mayoría percibimos que nuestra individualidad genera un equilibrio con el mundo, que de algún modo salvamos la brecha entre la necesidad y la libertad, y que, aunque exista el irresistible dictado, este dictado se comprende a sí mismo. Nuestras vidas son en esencia la realización de nuestra voluntad dentro del espíritu y las limitaciones de la época en que vivimos. El acertijo de la época, dice Emerson, tiene una solución particular para cada uno de nosotros. Admite la superficialidad en la actitud del norteamericano típico y señala que las grandes naciones no han sido bufonas ni jactanciosas, sino que han sabido percibir el terror de la vida y se han dispuesto a afrontarlo. Habla de los espartanos que alegres corrían hacia la muerte en la batalla y de los turcos, árabes y persas que hacían lo mismo, aceptando sin vacilaciones su destino preestablecido. Incluso los antiguos calvinistas, indica, poseían una dignidad similar, según la cual su individualidad significaba muy poco frente al peso del universo. Emerson sostiene implícitamente que es una arrogancia pensar que nuestras insignificantes personas tengan algún efecto real. Como dice Chaucer, el destino es el ministro general que realmente decide el curso de la guerra y la paz, del amor y el odio. Más aún, escribe Emerson, la naturaleza no tiene sentimientos, no le importa ahogar a un hombre o a una mujer, y engulle toda una nave, como si fuera una mota de polvo. Los animales se alimentan los unos de los otros, los volcanes erupcionan, un cambio en el lecho marino se traga todo un pueblo, el cólera invade una ciudad. ¿Nos salvará la providencia de alguna de estas cosas? Aún en el caso de que exista, la providencia se mueve por caminos que no podemos discernir, y no es una fuerza con la que podamos contar en el ámbito personal, es pura vanidad, dice. Vestir a este terrible benefactor con la camisa limpia y el corbatín blanco del estudiante de teología. La naturaleza no solo carece de sentimientos, sino que es de costumbres tiránicas. Del mismo modo de que la existencia del pájaro está determinada por la forma y tamaño de su pico y el largo de sus plumas, el sexo y la raza, el clima y el talento de los humanos moldean sus posibilidades. Cada espíritu fabrica su casa, pero después la casa encierra al espíritu. El ADN y la herencia familiar crean nuestro destino. Los hombres son lo que sus madres han hecho de ellos. También podrías preguntarte por qué un telar que teje una tela vulgar no teje cachemira, o esperar un poema de ese ingeniero, o algún descubrimiento químico del peón. Pídele a quien cava en la zanja que explique las leyes de Newton, el duro trabajo y la extrema pobreza, heredados de padres a hijos y durante muchos años, le han atrofiado los delicados organismos del cerebro. De modo que solo tiene un futuro, y ese futuro está ya predeterminado en sus lóbulos. Ningún privilegio ni todas las leyes del mundo pueden intervenir para hacer de él un poeta o un príncipe. Emerson conocía bien la literatura espiritual oriental, en particular los conceptos de karma, reencarnación y la rueda de la vida, que apuntan todos a que las circunstancias de nuestra existencia presente son en gran medida resultado de acciones y experiencias de encarnaciones anteriores. Pero en la tradición occidental encuentra refrendo a sus ideas y señala la observación del filósofo alemán Friedrich Schelling, de que hay en todo hombre un cierto sentimiento de que ha sido lo que es desde toda la eternidad y que de ningún modo se hizo así con el tiempo. Todo el mundo es parte de su estado presente. Sí, así es. ¿Cómo justificamos la temeridad de considerarnos una tabla rasa?
Al repasar la historia de la ciencia, muchas veces parece inevitable que en un determinado momento se produjera un particular descubrimiento. Nos gusta asignar los inventos y las ideas a una persona en concreto, pero normalmente fueron dos, tres o cuatro las que llegaron a la vez a las mismas conclusiones. El progreso es impersonal y tiene su propio impulso. Las personas particulares son vehículos intercambiables, y pensar lo contrario provoca la risa de los dioses. Sin embargo, el peso del destino parece distinto para cada individuo. Una persona incivilizada, señala Emerson, se encontrará acorralada por todas partes por un destino igualmente salvaje, mientras que otra persona más refinada parecerá que recibe mayor premio por sus acciones. Pero, aunque nuestras limitaciones o nuestro destino sean menos duras cuando más puro es el espíritu, el cerco de la necesidad siempre está acechando. El poder personal. Después de concederle al destino todo el peso que merece, Emerson de repente cambia de sentido. El destino, empieza por decir, tiene sus propias limitaciones, porque hay otra fuerza que mueve el mundo, a la que él llama poder. Si el destino es la historia natural, el poder es su peor enemigo, y la humanidad no es ningún bagaje ignominioso, sino un magnífico antagonismo que mete una cuña en el engranaje de la historia aparentemente determinada. Parte del destino, apunta, es la libertad humana. Desde el momento en que el hombre piensa, es libre. No todo está en el destino, y a los débiles y ociosos les es fácil ocuparlo todo. La forma adecuada de entender el destino es reconocer su poder natural, sin por ello mermar nuestra libertad de acción. Nos puede animar a ser constantes cuando, de otro modo, nos podrían arrastrar los vientos de la emoción y las circunstancias. El hombre se puede comparar al río, el olmo o la montaña. No es menor su caudal, su envergadura ni su resistencia. Si otros ven en el destino una fuerza perniciosa, nosotros lo debemos ver como una fuerza del bien, sabedores de que nos guarda el ángel del destino, después de hablar profusamente de la ira inesperada de la naturaleza. Emerson señala que podemos oponer el destino al destino, porque si en el universo se producen estos brutales accidentes, la resistencia de nuestros átomos es de idéntica brutalidad. Además, poseemos una fuerza creadora que nos libera, para que no nos convirtamos en un diente más del engranaje de la máquina, sino en partícipes del despliegue del universo, con revelaciones sobre su fórmula de funcionamiento y, pese a todo, hallando huecos que llenar con nuestra originalidad. Porque al expandir el conocimiento de la unidad de las cosas, es natural que el valor que damos al mundo aumente. Podemos afirmar tanto lo que está escrito en el libro del destino como lo que parece que lo está. El pensamiento disuelve el universo material y eleva la mente a una esfera en que todo es flexible. Emerson observa además, siempre hay un hombre que representa mejor que otro la voluntad de la divina providencia para el momento, y a esta percepción de la verdad se le une el deseo de que prevalezca. Aunque el poder de la naturaleza es importante, la voluntad humana enardecida es imponente y tiene el potencial de galvanizar a toda una nación o de alumbrar religiones nuevas. El héroe parece que actúa sin tener en cuenta el destino, sin considerar siquiera que el mundo podría ser de otro modo. Cuando se analiza detenidamente, señala Emerson, el destino no es más que causas que no podemos averiguar del todo. Al fin y al cabo, la muerte por tifus parece ser un capricho de Dios, hasta que alguien descubrió que un buen alcantarillado ayudaba a evitarlo. Lo mismo sucedió con el escorbuto, que mató a incontables marinos antes de que averiguáramos que se podía evitar con una buena cantidad de zumo de limón. Grandes masas de tierra eran inaccesibles hasta que llegó el ferrocarril. El ingenio humano muchas veces se burla del que parece un destino omnipotente. La conclusión de Emerson. Al final de su ensayo, Emerson vuelve a la relación entre las personas y los sucesos. Señala que el alma contiene el suceso que le va a ocurrir, porque el suceso no es más que la realización de sus pensamientos. El suceso es la huella de tu forma, se ajusta como la piel y sigue diciendo. Las venturas del hombre son fruto de su carácter. Su crecimiento se manifiesta en su ambición, sus amistades y su actuación. Parece el hombre el fruto de la suerte, pero lo es de la causalidad. Compara la historia con dos niños que se empujan mutuamente en la calle. Los seres humanos empujan o son empujados.
Al débil lo empujan las circunstancias, mientras que el sabio y fuerte ve que los objetos que parecen inamovibles se pueden mover, que podemos estampar nuestros pensamientos en el mundo. Pregunta Emerson: ¿qué es la ciudad en que nos hallamos sino la suma de materiales inconexos que han obedecido a la voluntad de algún hombre? El granito era racio, pero las manos del hombre más fuertes y lo moldeó. Comentarios finales. ¿Cuál es la relación entre su ensayo anterior, Autoconfianza, y el destino? Es fácil pensar que la segunda obra refleja a un Emerson más en armonía con el poder de la naturaleza y las circunstancias en la vida de las personas. Es casi como si se retara a sí mismo a creerse su ensayo anterior y a ser más sincero sobre el poder del individuo. Pero aunque es verdad que Autoconfianza refleja la seguridad del joven y el destino es más matizado, el segundo ensayo de hecho expone la posición fundamental de Emerson sobre la relación entre la persona y el universo. Al final de la última parte, habla de algo llamado la hermosa necesidad, la inteligencia superior de la ley de vida, que parece que mueve el universo. Esta fuerza impulsa la naturaleza más allá de las palabras, no es impersonal ni personal. La persona sabia ve que no hay nada dejado al azar, no existen las contingencias, todo resulta en lo previsto, pero después de señalar este aparente determinismo, y justo cuando uno cree por fin, Emerson se ha puesto del lado del destino, asegura que esta hermosa necesidad, la naturaleza, Dios, la ley, la inteligencia, ofrece al puro de corazón que se sirva de toda su omnipotencia. Esta vez, al final, la puerta que se nos abre, la ley de la vida, no se puede parar y tiene sus propias razones, pero al mismo tiempo necesita que trabajemos con ella. Al hacerlo, es posible que perdamos un poco de nosotros mismos, pero también entramos en armonía con algo infinitamente más grande y poderoso. Dejamos de ser un simple sujeto y nos convertimos en co-creadores en el despliegue del mundo. Ralph Waldo Emerson. Nacido en Boston en 1803 y tuvo 7 hermanos, su padre murió cuando él tenía solo 8 años. Entró en la Universidad de Harvard a los 14 y se graduó 4 años después. Tras un cierto tiempo de maestro, entró en la Facultad de Teología de Harvard, se hizo pastor unitarista y se casó. Pero su esposa, Ellen, murió de tuberculosis. Después de dimitir de su cargo por disputas teológicas, viajó a Europa y conoció a Thomas Carlyle, Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth. Regresó a Estados Unidos en 1835, se afincó en Concord y se casó de nuevo con Lydia Jackson, de quien tuvo 5 hijos. En 1836 publicó Naturaleza, donde exponía los principios del trascendentalismo. Entre sus amigos trascendentalistas estaban Henry David Thoreau, Margaret Fuller, Amos Bronson, Alcott y Elizabeth Peabody. En los 2 años siguientes, Emerson hizo 2 polémicos discursos de apertura en Harvard, el primero sobre la independencia intelectual americana de Europa, el segundo en defensa de la independencia de la fe de todo credo o iglesia. En 1841 y 1844 se publicaron 2 series de ensayos, incluidos Autoconfianza, Las leyes espirituales, La sobrealma, Compensación experiencia y, en la década de 1850-1860, Los hombres representativos y la dirección de la vida. Emerson murió en 1882. Siglo III a.C. Cartas. Así pues, debemos buscar las cosas que constituyen la felicidad, considerando que cuando la felicidad está presente, lo tenemos todo, pero cuando está ausente, hacemos todo por poseerla. Así pues, la muerte, el más espantoso de los males, no es nada para nosotros, porque mientras vivimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. En 2 palabras. Podemos alcanzar la calma y la felicidad desechando las ideas y los miedos irracionales y viviendo con sencillez. En la misma línea, Aristóteles, Ética de Nicómaco, David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, Bertrand Russell, La conquista de la felicidad. Y bueno, amigos, por fin hemos llegado a otro capítulo, el capítulo 14. Ojalá lo hayan disfrutado, lo hayan gozado. Y aquí estoy para el siguiente audio video, o como se quiera denominar esta sección. Nos andamos tapando, que tengan un día bastante chingón. Y si la están pasando mal, lo siento de verdad. Nos estamos topando.
Bye.